la regulación y la competencia en el sector financiero. Para los que se están sumando por primera vez a una actividad de la red, queremos contarles que la red de competencia que creamos el 2019 está conformada por más de 60 expertas en competencia y en regulación, que reúne economistas, abogadas, investigadoras, integrantes de organismos reguladores y autoridades de competencia, y que nos junta esta visión compartida de que la libre competencia es fundamental para tener mercados sanos y que su funcionamiento eficiente pueda contribuir a la productividad, al crecimiento económico. En definitiva, a través de actividades como esta, lo que buscamos es colaborar a la discusión de políticas públicas, al diálogo entre el sector público y la actividad empresarial. Hoy día lo que queremos conversar entonces es con 3 panelistas de lujo sobre regulación y competencia del sector financiero, los potenciales trade-offs, el equilibrio entre objetivos de políticas públicas, esta necesidad de interacción y de coordinación entre las autoridades para lograr que el mercado funcione bien y que eso redunde en mayor acceso y en beneficio de los hogares y las empresas que son los usuarios finales del sistema financiero. Sabemos que es una discusión de larga data, particularmente después de las crisis, esta discusión sobre regulación y estabilidad financiera, temas de organización industrial, de integraciones verticales, de barreras de entrada, pero además un tema muy contingente en el actual contexto de transformación digital y mucho más. Para conversar sobre este tema nos acompaña hoy día el profesor Xavier Vives, el vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero Kevin Cowan, y de la casa Ana María Montoya, fundadora de la Red Procompetencia. Cada uno de ellos va a exponernos unos 10-15 minutos su visión sobre estos temas, y la idea es después tener una ronda de preguntas, un intercambio de visiones, así que por favor nos van dejando sus preguntas aquí abajo en el chat. Partamos entonces con el profesor Vives. Le damos la bienvenida desde ya y aprovechamos de presentarlo un poco. Él es profesor de Economía y Finanzas de IS Business School, es doctor en Economía por la Universidad de California, Berkeley, muy bien ahí, Go Bears. Ha sido profesor de INSEAD, de Harvard University, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de Pompeu Fabra, de Berkeley, de la Universidad de Pensilvania, de NYU. Sus campos de interés son la economía industrial y su regulación, banca y economía financiera. Ha publicado más de 100 artículos en revistas internacionales, autor de Competition and Stability in Banking y de artículos sobre el futuro de la banca, como Digital Disruption in Banking, Its Impact on Competition. A lo largo de su carrera, el profesor Vives ha asesorado sobre competencia, regulación y temas de gobierno corporativo al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo, a la Fed, así como corporaciones internacionales. Profesor Vives, un gusto tenerlo acá y feliz de escuchar sus reflexiones. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Ahí lo estamos viendo perfecto. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues en la breve introducción, sobre todo voy a hablar sobre el impacto de la distribución digital en el tema que nos ocupa hoy, que es la regulación y competencia en el sector financiero. Después haré alguna reflexión sobre los temas más puramente de competencia entre entrantes y nuevos entrantes e incumbentes. Y finalmente acabaré con algunas notas sobre la regulación y la estabilidad financiera. Para empezar, lo que está claro es que el impacto de la disrupción digital es muy importante en la intermediación financiera, sobre todo porque la intermediación financiera trata del procesamiento de información y naturalmente todos los desarrollos sobre la tecnología digital inciden precisamente sobre esto. Y ha habido un gran impacto ya, un impacto considerable, como veremos, aunque diverso, en medios de pago, en créditos y en servicios financieros en general, ¿no? El gran fenómeno es la transformación de la información que normalmente llamamos soft information, ¿no? Más de temas relacionales, a hard information que ha sido codificada, ¿no? Y esto tiene
grandes implicaciones en todos los campos, en particular, por ejemplo, en los créditos. El impacto ha sido desigual, es más alto en Asia y África, porque hay este fenómeno de saltar tecnologías, ¿no? De leapfrogging, ¿no? De gente que no había visto un banco nunca, pues pueden tener servicios financieros a través del móvil, y todo esto pues mueve al sector a estar centrado en el customer, ¿no? en el consumidor, que tiene unas expectativas de servicio pues mucho más altas que anteriormente, ¿no? Sobre todo de rapidez en el servicio. Esto deja a veces a los incumbentes a contrapié, ¿no? Con tecnologías obsoletas, ¿no? Como por ejemplo con los grandes mainframes para tratar datos, cuando pues, en la nube se puede hacer de manera más eficiente. O sea, el resultado de esto es que toda la industria de la intermediación financiera está sufriendo una reestructuración muy importante. Aquí en esta transparencia vemos cómo en términos de crédito, tanto sea para Big Tech, las grandes plataformas como los FinTech, que muchos pues, son pequeños y son entrantes, está creciendo rápidamente. Aquí el punto rojo es el crédito que se puede asignar a FinTech per cápita, en términos de dólares, con esta escala logarítmica, o sea, fíjense aquí. Y después también la distribución, como se puede ver, como en algunas jurisdicciones este crédito está más dominado por las Big Tech, ¿no? Por las plataformas Big Tech, y como en otras pues es mucho más FinTech. Por ejemplo, en los países más avanzados tiende a ser FinTech, con la excepción potencial de Corea, y en otros pues tiende la presencia de los Big Tech es más importante. También otro fenómeno que está relacionado es que, entre otras razones, por la presión regulatoria post-crisis anterior, no la actual, sino la anterior, la crisis de los subprime mortgages, ha habido pues un desplazamiento hacia intermediarios financieros no bancarios, los cuales en buena parte, por ejemplo en Estados Unidos, son FinTech. Esto pasa en los créditos personales y en las hipotecas. O sea, en buena parte son FinTech. ¿Cuáles son, pues, entonces, las ventajas y desventajas del FinTech, de esta tecnología aplicada a las finanzas en relación pues, a los incumbentes? Pues bueno, tienen en general una tecnología superior, no tienen estos sistemas, ¿no? Obsoletos, una interacción con el consumidor pues, mucho más satisfactoria, pueden focalizarse en las actividades y en los segmentos que tienen más retorno. También normalmente están menos apalancados y sobre todo, y esto es muy importante, son capaces de atraer el mejor talento. Entonces los incumbentes tienen mucho más problemas para atraer el mejor talento. Naturalmente no tienen una base instalada de consumidores, tienen un acceso limitado a la información soft, no tienen muchos una reputación suficiente ni el reconocimiento de marca. También tienen un coste alto del capital y el balance pequeño. Aunque hemos de ir con cuidado aquí, porque por ejemplo las hipotecas en Estados Unidos, como estos créditos después simplemente se originan y después se trasladan a las Government Sponsored Enterprises en Estados Unidos, en Freddie Mac, por ejemplo, pues no necesitan tampoco un balance muy grande. En todo caso, no tienen tampoco la experiencia en regulación y en la gestión de riesgo y, en principio, a menos que tengan una licencia bancaria, no pueden ir al Banco Central a pedir dinero, ¿no? Digamos, cuando tienen problemas. El punto interesante es que las grandes plataformas Big Tech tienen todas estas ventajas, pero prácticamente ninguno de los inconvenientes.
excepto el acceso naturalmente al Banco Central y el expertise en regulación, pero tienen, claro, tienen muchos más datos, tienen las economías de red, tienen grandes desarrollos en tecnología, pues, inteligencia artificial, etcétera, tienen, como sabemos, unos bolsillos muy profundos y también tienen poder de influencia en las decisiones regulatorias y políticas, ¿no? Y por tanto, la disrupción del sistema bancario tradicional puede ser más fuerte conforme vayan entrando o conforme les interese entrar en distintos segmentos o en todos los segmentos de los servicios financieros. Y naturalmente aquí solamente es una transparencia para que lo veamos, pues en fin, esto no es súper reciente, pero no ha cambiado mucho. Los grandes bancos mundiales pues parecen como enanitos delante de las grandes plataformas tecnológicas. O sea y falta Tesla, naturalmente, que no es exactamente una plataforma tecnológica porque es un caso especial. Pero podríamos, en cierta manera, lo es. Bueno, ¿hasta qué punto la emergencia del fintech hace la banca más competitiva, más o menos estable? ¿Qué repercusiones tenemos para el bienestar social? Y aquí tenemos pues, efectos que van en distintas direcciones. Naturalmente, la entrada de esta tecnología es muy eficiente. Y esto pues da grandes posibilidades de mejorar el servicio y el bienestar social en general. Hay que ver por esto los incentivos a invertir en tecnología de la información. Son excesivos, quizá, esto diré alguna cosa más adelante. Y en todo caso hay que tener en cuenta pues, que el mundo digital no es un mundo de la competencia perfecta del libro, porque hay muchos costes de cambio, hay posibilidades de monopolización, etcétera, ¿no? De colusión, etcétera. O sea que esto hay que ir con cuidado. Veamos entonces un poco la interacción entre entrantes e incumbentes. Aquí voy a poner un par de transparencias. Una, para ver la posible interacción de los incumbentes con los fintech, que digamos serían más los pequeños entrantes, no las big tech. Y entonces aquí, es como siempre, pues hay dos tipos de estrategias, o acomodar o intentar prevenir o luchar, ¿no? Entonces hay esta terminología animal, digamos, ¿no? Pues un gato así muy bien alimentado y pacífico, o un perro pues agresivo, o un perro pequeño que se ve que no plantea ningún peligro, etc. Es decir, en todo caso, los incumbentes pues, pueden intentar acomodar a estos pequeños entrantes, ¿no? Y quizá pues, intentar pues, sacar provecho pues, con tasas de intercambio o cosas de este estilo, o pueden intentar degradar su acceso, ¿no? Digamos, para así prevenir la entrada. Naturalmente también pueden competir con sus propios bancos online, que esto que algunos lo están haciendo, ¿no? Algunos grandes bancos. Por parte de las fintechs, pues pueden ya por diseño decir, no, nosotros vamos a ser pequeños en un cierto segmento, ¿no? Y entonces incluso después haremos, ¿no? Pues acuerdos con los incumbentes, o no, o ya queremos entrar, ¿no? como un banco con licencia, esto naturalmente pagando los costes importantes que hay pues de regulación, y después veremos lo que pasa, ¿no? En relación a las Big Tech, claro, las grandes estrategias son las mismas. Pueden, por ejemplo, las Big Tech pueden seguir una estrategia de cooperación y acomodaticia de partnerships, que después diré algo más, o pueden intentar competir, ¿no? Digamos, directamente, incluso sacar una licencia bancaria. Yo lo dudo, porque esto realmente es muy costoso en términos de regulación. Más bien tenderán a entrar como una plataforma pues, multi-sided, como un mercado, ¿no? El marketplace, y entonces ser lo que se llama ser un gatekeeper, ¿no? O sea, de los clientes, ¿no? Es decir, que todos los clientes tengan que pasar, ¿no? Por su plataforma. Simétricamente, los incumbentes también pues, pueden intentar esta estrategia de acomodación y cooperación,
o bien intentar competir directamente. Entonces, competir directamente, sobre todo cuando las Big Tech utilizan la estrategia de marketplace, tienen algunas ventajas, quizá pues, más confianza, ¿no?, de los customers. Seguramente uno confiaría más el dinero a un banco que a Facebook, ¿no?, digo yo, quizá no, pero sospecho que sí. Después tienen saben navegar mejor la regulación, pero tienen la desventaja de que esta gran capacidad de las plataformas de trabajar con muchos productos, ¿no?, empaquetar, ¿no?, y hacer paquetes de productos y tener las complementariedades entre los servicios y productos financieros con servicios y productos no financieros, pues claro, esto no lo tienen en principio los bancos, ¿no? Entonces, el futuro pues podría ser como un nuevo oligopolio, por decirlo de alguna manera, ¿no?, porque tendrían poder de mercado, en donde en el centro estaría o bien una plataforma de Big Tech o un incumbente transformado también como marketplace y plataforma, o quizá un acuerdo entre los dos, en donde los proveedores de servicios financieros pues tienen que pasar a través de esta plataforma, que es el que controla el acceso a los consumidores. Entonces, aquí, naturalmente, el grado de competencia que habrá en este escenario dependerá, sobre todo, de que si estas grandes plataformas, si el método plataforma, por decirlo de una manera, es el método estándar de distribuir productos financieros, pues entonces se tendrá que ver cuánto compiten, es decir, qué costes de cambio hay entre las plataformas, qué interoperabilidad puede haber entre las plataformas y, por tanto, el grado de competencia vendrá sobre todo dado por la intensidad, ¿no?, y la capacidad de elección sin muchos costes y de cambio, ¿no?, de los clientes en relación a las plataformas. Bueno, acabo con algunas pequeñas notas sobre regulación y estabilidad financiera. Claro, una de las grandes preguntas es si la regulación debe favorecer estos entrantes, sobre todo a los pequeños, o no, ¿no? O queremos un campo de juego equilibrado desde el principio y después, naturalmente, cuáles son las implicaciones para la estabilidad financiera. La primera nota es que la competitividad de los entrantes va a depender sobre todo de cómo estén regulados y qué garantías tengan por parte, por ejemplo, del Banco Central y de los reguladores en general. Bueno, aquí tenemos la iniciativa, ¿no?, que es la que también se está discutiendo en Chile sobre la banca abierta, ¿no?, Open Banking. Aquí solamente dos notas, ¿no?, que es una iniciativa que quiere fomentar la competencia, la inclusión financiera, la innovación, etcétera, ¿no? El Reino Unido es un poco pionero, ¿no? Ha sido un poco pionero y hay algunos resultados que me imagino que explicaréis más tarde. En Europa, digamos, continental, en la Unión Europea, hay una cierta simetría todavía entre los requisitos de compartir información de los bancos a las fintech o plataformas y de las plataformas de fintech a los bancos. Es decir, mientras los bancos, en principio, según la directiva, deben compartir información si el cliente lo quiere, las plataformas es mucho más restrictivo. Actualmente está en discusión la Digital Market Act en Europa, en la Unión Europea, que puede equilibrar esta situación requiriendo a los gatekeepers, que serán las grandes plataformas, esto ya está claro, seguir una serie de reglas que evite que se beneficien ellas mismas, que tengan que compartir información de acuerdo con unas reglas, etcétera. Es decir, constriñendo un poco y facilitando el intercambio de información con estas plataformas. En términos similares, el Reino Unido tiene una regulación paralela, aunque un poco diferente. En lugar de gatekeepers, las Big Tech van a ser
las importantes, digamos, van a ser denominadas, se va a decir que tienen Strategic Market Status, ¿no? Que es parecido, pero con la diferencia de que mientras las reglas en la Unión Europea quieren ser más generales, en el Reino Unido quieren ser más individualizadas al tipo de negocio de cada plataforma. Entonces esta es la diferencia. Aparte, otra diferencia que también crean esta Digital Market Unit, que es una nueva unidad, digamos, supervisora de estos temas. ¿Cuáles son los temas centrales? Pues naturalmente la propiedad de los datos, la compartición de esta información, la portabilidad y la interoperabilidad, ¿no? Y aquí hay la tensión, ¿no?, que puede haber pues, entre la portabilidad y temas de privacidad que podemos discutir más adelante. Un tema que se está discutiendo mucho sobre política de fusiones es el tema de las killer acquisitions, ¿no? O sea, como el caso de Visa y Plate, que fue al final, digamos, no siguió adelante por el Departamento de Justicia americano, pues no lo veía bien, ¿no? Que es esta idea, ¿no?, de que las grandes plataformas, en este caso sería Visa, pues adquieren, ¿no?, pequeños entrantes, pero que después se podrían convertir en competidores. Aquí hay que ir con cuidado porque hay dos grandes enfoques, ¿no? Está ganando el enfoque de regular a las Big Techs. Esto no tengo claro que sea el enfoque adecuado, pero esto lo podemos discutir. Porque claro, el otro es intentar promocionar la competencia entre las Big Techs, ¿no? Y entonces es posible que alguna de estas fusiones pues al final refuercen, incluso estas que llaman killer acquisitions, que refuercen una Big Tech, pero que refuerzan la Big Tech para que compita con la otra Big Tech. Digamos, o sea que esto es un tema que hay que pensarse, digamos, puede decirlo de alguna manera. Y al final otro punto interesante es si hay que regular. La Unión Europea en principio se dice, bueno, vamos a regular las actividades según el riesgo que tengan. Entonces, todas las actividades que tengan el mismo riesgo van a ser reguladas de la misma manera. Esto está muy bien en la teoría, pero en la práctica no funciona tan bien, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, son las entidades las que quiebran y las que pueden comportar un problema sistémico, un problema de estabilidad financiera, y por tanto no es lo mismo una determinada actividad con un determinado riesgo en una actividad que puede ser sistémica que en otra que no. Y por tanto esto es otro tema que está, yo creo, todavía relativamente abierto. Voy a saltarme esta y acabo con algunas notas sobre estabilidad financiera. Bueno, como sabemos, a veces, ¿no?, pues el incremento de la presión competitiva, en este caso los incumbentes, pues puede inducirlos a tomar más riesgo. Es un tema que bien sabido y que se debe tener en cuenta. Dos notas sobre el efecto de la tecnología de la información, aquí IT. Pues lo que se está viendo es que los bancos más avanzados tecnológicamente, sobre todo cuando los otros no lo están, pues tienden a ser más estables, ¿no? Y hay evidencia empírica sobre esto. Pero, claro, también puede ser, y esto sobre todo cuando la tecnología de la información esté más implementada y cuando tenga un coste bajo, podría ser que hubiera demasiada inversión en esta tecnología de la información, que reduce la diferenciación entre las entidades, tanto que genera competencia excesiva y inestabilidad. O sea que esto es posible, también es un escenario posible. Aparte de esto, tenemos nuevas fuentes de riesgo sistémico, como sabemos, pues la contaminación de las actividades bancarias y no bancarias, las plataformas, solamente lo menciono, aparte de ciberataques, pues la dependencia de proveedores de sistemas informáticos muy concentrados, por ejemplo en la nube. O sea, si falla un determinado proveedor en la nube, diversos bancos sistémicos van a tener problemas, entonces esto hay que tener en cuenta. Los sistemas de pago paralelos que se escapan digamos, a la supervisión del Banco Central, algunos de ellos, ¿no? Esto, por ejemplo, en
China, ¿no? Han tomado medidas sobre esto, etc. Y finalmente, todos los temas de protección del consumidor, pues, bueno, están en primera línea, por la privacidad, por temas de discriminación de precios, por la potencial explotación de sesgos de comportamiento. Y entonces, con esto acabo, se plantean nuevos, digamos, trade-offs, nuevos conflictos potenciales, o sea, al típico entre estabilidad y eficiencia, o sea, competencia y estabilidad, ¿no? Que es pues se añade otra pata con la privacidad y por tanto puede haber conflicto entre privacidad y eficiencia, porque, bueno, puede ser muy eficiente a veces abrir completamente los datos, pero estos datos también se pueden usar mal, digamos, desde el punto de vista del cliente. Esto es un conflicto potencial. Y después otro también de la privacidad y la estabilidad. Por ejemplo, pues los reguladores quieren saberlo todo, naturalmente. Pero claro, esto puede tener un coste. Es como a veces, ¿no? Para abrir una cuenta bancaria, pues bueno, es extraordinario, ¿no? La cantidad de información que uno debe dar, ¿no? A veces. En todo caso, acabo y simplemente os pongo unas transparencias de los trabajos en los que he basado esta charla. Uno es un informe que hacemos, una serie de informes en la IS Banking Initiative. Este fue uno sobre el Bank Business Model con Elena Carletti, Stein Klessens y Antonio Fatás. Después un artículo mío en la Annual Review of Financial Economics, y después, bueno, un libro sobre, que esto ya hace más tiempo, pero trata exactamente estos temas. Como veis aquí en la portada está pues este cerdito más grande que pesa más que los pequeñitos, ¿no? Pero después en la contraportada, pues con la regulación pues se igualan la influencia. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Xavier. Excelente esta presentación para enmarcar la conversación. Mucho de lo que nos comentas tú, yo creo que es lo que también apreciamos acá en la realidad de mercado local, las dinámicas de competencia entre el sector financiero más tradicional, el fintech. También empezamos a visualizar la llegada de Big Techs a los mercados acá en Latinoamérica, así es que muy, muy valioso tener esa visión de qué es lo que se está discutiendo y en qué sentido pueden ir cambiando las miradas y cómo la regulación puede incidir a promover competencia o a inhibirla. Así es que quedamos aquí atentos después a las preguntas que pueden ir saliendo en el chat y a retomar la conversación. Gracias. Muchas gracias, Xavier. Ahora entonces vamos a conversar con Kevin Cowan, que ya está por aquí. Él actualmente es vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero, es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, es doctor en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. A lo largo de su carrera ha ocupado altos cargos directivos en organismos internacionales, en autoridades financieras a nivel local. El relato es largo, fue director ejecutivo por Chile y Ecuador ante la Corporación Interamericana de Inversiones y director ejecutivo alterno por Chile y Perú en el Banco Interamericano de Desarrollo, asesor económico regional para los países andinos en el BID, diversos cargos en el Banco Central, incluyendo director de la División de Política Financiera, economista del Departamento de Estudios del BID, asesor del Ministerio de Hacienda. Y desde el Consejo de la CMF ha liderado procesos importantes como la integración de las superintendencias de valores y seguros y banca en zonas financieras, bajo este modelo de supervisión financiera integrada, la implementación de estándares de Basilea en la banca y también el desarrollo de propuestas regulatorias en ámbitos de innovación financiera y este proyecto de ley FinTech que se discute en el Congreso, y además encuentra tiempo para ser profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez y publicar sobre temas relacionados a mercados financieros y macroeconomía. Kevin, un gusto tenerte aquí y escuchar la visión desde un regulador financiero y cómo se puede aproximar a temas de competencia, aunque a lo mejor no esté dentro de su mandato legal, ¿cierto? Así que la palabra es tuya. Perfecto, muchas gracias, Rosario. Les sugiero a todos achicar la lámina y tratar de agrandar el panel de las caras, porque en realidad es una sola lámina que pretendo usar como mapa y en realidad tratar de hacer esto lo más ágil y rápido también para poder entrar a un debate que creo que va a ser bien interesante con Xavier y Ana María. Habiendo dicho eso, en primer lugar, debiera partir por agradecer a la Red por Competencia por la invitación. Efectivamente es un tema tremendamente importante y
y oportuno. Y de verdad que se agradecen estas oportunidades para tener diálogo especialmente con gente de la calidad técnica que tienen el resto de los panelistas. Entonces, yo voy a tocar estos 5 temas y partir justamente por un punto que mencionó Rosario en su introducción, que es cuál exactamente es el rol de la CMF y por qué estamos insertos en esta discusión, y lo hago tanto porque somos una institución relativamente nueva como por eventualmente partícipes extranjeros que van a estar escuchando. Entonces, en ese contexto muy breve, somos supervisor financiero integrado, regulamos y supervisamos bancos, seguros, pagos minoristas y todas las aristas del mercado de valor, y en ese sentido somos heredores de la ex superintendencia de bancos y la ex superintendencia de valores y seguros. Tenemos 2 pilares, 2 grandes objetivos que guían nuestras funciones, un pilar prudencial y un pilar de conducta y protección del cliente financiero. Adicionalmente, desde la creación de la comisión tenemos un objetivo explícito de estabilidad financiera, objetivo que compartimos con el Banco Central, y un objetivo también explícito de desarrollo de mercado. No tenemos, como decía Rosario, un objetivo explícito de promoción de competencia, quedando este objetivo en Chile claramente asignado a la Fiscalía Nacional del Tribunal de la Libre Competencia. Y en esto, de hecho, el marco legal chileno es consistente con lo que diría yo, por lo menos la moda de las prácticas habituales a nivel internacional, en el entendido que los reguladores financieros tienden a tener objetivos de conducta prudencial, estabilidad, algunos de desarrollo de mercado, y son relativamente pocos los que tienen objetivo de competencia, y por lo tanto uno de los temas que también vamos a discutir de coordinación se hace particularmente relevante. Entonces, en ese contexto, solo partir con la relación entre el objetivo de conducta de la CMF y la promoción de la competencia. Y decir que en esto hay muy pocos ámbitos donde pudieran haber eventuales conflictos. De hecho, la entrega de información oportuna, fidedigna, entendible por parte de los actores de mercado es clave para justamente un mercado financiero que funcione en forma eficiente, y también es clave para una adecuada competencia. Y aquí, de hecho, yo creo que hay 2 ejemplos recientes que son relevantes, que justamente apuntan a esta sinergia entre ambos objetivos país, digamos. Uno es el estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica hace un tiempo ya sobre el mercado de renta vitalicia en Chile, dentro de este nuevo marco de facultades de hacer esto, estudio de mercado, y que arrojó una serie de recomendaciones respecto a cómo mejorar este mercado, en particular roles de los distintos agentes que se involucran, mejoras en el SCOMP, mejoras en el certificado SCOMP, y que llevó a una serie de cambios normativos que justamente apuntan a mejorar el proceso de contratación de renta vitalicia, y que interesantemente, de acuerdo a un estudio reciente de Oxford, tiene un impacto bien potente en cómo la gente elige su opción de jubilación. Creo que es un muy buen ejemplo de la coincidencia de este pilar de conducta con la temática de competencia. El otro, que está muy en la cabeza de todo el mundo en estos días a raíz de la COP, es la normativa ESG o ASG, en términos de llevar a empresas a un buen marco de gobernanza en temas ambientales y sociales, y dentro de una buena gobernanza, y eso está incorporado en los borradores de norma que hemos sacado como CF y las prácticas internacionales, el cumplimiento estricto del marco legal, en particular de prácticas pro competencia, es una pieza central. Así que también hay un claro ámbito de coordinación. Entonces, eso me lleva al segundo punto de la tabla, que efectivamente un punto que abordó Xavier, y literalmente uno dice, he wrote the book, escribió el libro sobre esto, que es este adecuado balance entre regulación y prudencial y competencia, que es un balance algo más complejo y desafiante. Recordemos que el objetivo de la regulación prudencial no es más que propiciar una adecuada gestión de riesgos por parte de las compañías supervisadas y la existencia de resguardo de capital y liquidez para absorber los riesgos residuales. Entonces es buena gestión prudencial. Sí, por cierto, en la medida que esa normativa regulatoria introduce requisitos de capital, requisitos de liquidez
requisitos mínimos de proceso y gobernanza, efectivamente puede ser una barrera a la entrada. Y eso es innegable. Sin embargo, obviamente a nivel de país, este costo, eventual costo, debe contrapesarse con los efectos negativos de problemas en instituciones a nivel micro, a nivel de depositante asegurado en la fe pública, o por cierto, en un nivel más macro. O sea, claramente acá hay un tema de balance, y nuevamente creo que la institucionalidad en Chile, de tener estos dos macro pilares a nivel de instituciones, ha sentido también para poder ir balanceando eso. Ahora, habiendo explicitado que en el ámbito prudencial y competencia hay eventuales trade-offs, yo creo que hay al menos 3 dimensiones en el diseño de la regulación prudencial que mitigan este trade-off y que nos llevan de alguna manera, una frontera más eficiente entre ambos objetivos. El primero es tener el espacio y ir implementando adecuadamente una regulación proporcional y basados en los riesgos que asume en cada institución. Y básicamente por proporcionalidad uno está hablando del tamaño y la sistematicidad de las instituciones, que como dijo Xavier es más fácil decir en muchos casos que implementar, pero como concepto creo que es el concepto que nos debía guiar. En Chile tenemos ejemplos de esto ya. Por ejemplo, la última Ley General de Bancos, aprobada en 2019, avanza en proporcionalidad. Avanza en proporcionalidad en el espacio explícito a la configuración de bancos sistémicos, por los cuales son estos bancos los que tienen mayor riesgo para el sistema y por lo tanto un cargo de capital, eventualmente menor leverage y otros requisitos que establece la ley. En términos de supervisión y cargos de supervisión basado en los riesgos, la ley de bancos también avanza claramente en eso, en particular respecto al pilar 2, más allá de la mayor granularidad en los tipos de riesgos que persigue la regulación, mercado, operacional y crédito. El pilar 2 es una herramienta muy flexible y potente justamente para abordar la naturaleza de riesgo residual de cada una de las instituciones. Otro ejemplo de proporcionalidad en Chile es la ley de prepagos, que si bien uno la tiende a incorporar dentro del marco de los 3J y el mundo de crédito, la verdad lo que establece la ley de prepago en Chile y la normativa del Banco Central son narrow banks, son bancos de funciones acotadas, con modalidad de pago y un pool de activos de alta calidad líquidos. Entonces creo que también hay una proporcionalidad ahí interesante. Y finalmente un tema que hemos estado trabajando mucho en la CMF, y que por cierto Rosario también ha estado fuertemente involucrada desde ambos roles, es el proyecto de ley de innovación financiera, mal llamado proyecto FinTech, porque es mucho más que eso, donde la ley explícitamente introduce conceptos de modularidad, que básicamente apunta al concepto que levantaba Xavier, de actividades y riesgos, asociado en este caso a giro único, y a proporcionalidad. Y más aún, yo creo que una de las cosas que son particularmente interesantes de esta ley es que no solo aplica estos conceptos al nuevo marco de, ¿cómo se llama?, de entrantes a la ley, al mercado, al perímetro, sino que a un conjunto amplio de entidades ya reguladas. Por ejemplo, los cargos asociados a las bolsas, los cargos asociados a la AGF, le da mucho más flexibilidad a la CMF a establecer regulación proporcional en función del tamaño. Ahora, obviamente el tema de proporcionalidad conceptualmente hace mucho sentido, pero es un tema que en la implementación va a requerir bastante fine-tuning. Preguntas claves acá es cuál es el estándar mínimo que se le quiere otorgar a los clientes de una institución, cómo lidiar con efectos reputacionales, porque efectivamente las consecuencias, las externalidades de un problema no solamente tienen que ver con el tamaño, sino que también tienen que ver con efectos de contagio, y quizás la solución a esta problemática de implementación de la proporcionalidad es efectivamente seguir construyendo marcos regulatorios flexibles. No sé si voy muy lento, voy a tratar de apurarme. Entonces, mi idea central acá en el punto 2 era decir cuáles son las cosas que nos pueden mover hacia una frontera más eficiente en términos de competencia y solvencia. Uno es proporcionalidad y regulación flexible.
El segundo es un adecuado marco de resolución. Lo que uno quiere hacer en general en la regulación es dar continuidad a los servicios financieros, no dar continuidad a las entidades ni la estructura de propiedad de esas entidades. En ese sentido, un ejemplo muy claro de esto y muy potente es lo que pasa en Estados Unidos con los community banks, donde hay una rotación alta de entidades, pero con un gestionar muy eficiente por parte del FDIC que da continuidad a los servicios básicos. Yo creo que este tema es central, especialmente dado la creciente intensidad de la innovación, y es un tema que en Chile tenemos bastante que avanzar, y uno de los temas que como CMF hemos establecido como prioridad estratégica. Estamos trabajando en un borrador de ley que solucione las brechas en esto. Y un tercer ámbito donde yo creo que se acerca o se logra una frontera más eficiente entre competencia y regulación prudencial, tiene que ver justamente con la adecuada disponibilidad de recursos supervisores. Y esto que a veces puede sonar trivial, creo que es de primer orden. Uno, porque efectivamente permite tener la capacidad para seguir desarrollo de mercado y generar una regulación flexible. Dos, porque yo creo que permite avanzar en reducir costos transaccionales asociados a la regulación, la llamada subtech o regtech, que requiere recursos, captar gente capacitada y poder implementar. Y yo creo que ambos, tanto esa flexibilidad como esta posibilidad de reducir costos, son importantes para bajar este trade-off. Y creo que acá tenemos un desafío en Chile todavía de cómo ir fortaleciendo la autonomía y continuidad presupuestaria de la CMF para lograr este objetivo. Punto 3, que quería comentar con ustedes es: ¿cambia este balance en regulación prudencial y competencia la innovación de fintech? La respuesta corta es que sí. Claramente, como mencionó Xavier, estamos en un proceso potente de cambio tecnológico a una velocidad bastante más rápida de lo que habíamos visto en décadas anteriores. Detrás de esto tiende a haber un proceso de unbundling o de separación de productos financieros a través de la fintech, por lo menos en etapas iniciales. No me voy a repetir con esto porque Xavier lo mencionó muy bien. Lo que estamos hablando al final son tecnologías que permiten bajar economías de alcance y economías de escala. Y por lo tanto pueden operar más rápido, con un mejor servicio al cliente. Todo lo anterior sugiere que efectivamente esta menor escala y este menor particular y servicios acotados hacen menos costosos las fallas de una de estas entidades, y por lo tanto el trade-off entre riesgos y desarrollo se sesga hacia facilitar el desarrollo, y creo que nos podemos mover en esa frontera. Esto no quiere decir que uno debiera tener un perímetro acotado donde las fintech estén fuera del perímetro regulatorio. Yo creo que las mismas fallas que justifican la regulación de bancos, corredores, bolsas, existen en el mundo fintech, y por lo tanto los queremos tener dentro del perímetro, y en ese sentido por eso la importancia de la ley, pero los queremos tener justamente con un marco más flexible, y la ley de fintech, la ley de innovación financiera, justamente busca este marco más flexible en cuanto a, primero que nada, ampliar el perímetro, pero después, dentro de ese perímetro más ampliado, permitir mayor modularidad, permitir proporcionalidad, no diferenciar los cargos regulatorios en función de la tecnología cuando no sea necesario. Y como les dije antes, no solamente hacer esto para los nuevos regulados, sino que también para actores incumbentes que juegan roles similares, y por lo tanto lo que se busca acá, a la pregunta de Xavier, es al menos nivelar la cancha, y creo que a mí, por lo menos en ese sentido, me hace lógica lo que estamos promoviendo. Finalmente, el último punto respecto a fintech y desafíos de estos cambios tecnológicos. El primero es, yo tengo la convicción de que estos cambios tecnológicos tienen el potencial de generar cambios muy relevantes, muchos de los cuales son positivos en términos de inclusión financiera, en términos de efectivamente mayor competencia, en términos no solamente de inclusión, sino que la calidad del servicio que se ofrece. Eso sin duda hace importante acompañar este desarrollo como regular. También es cierto que uno no puede descartar que parte del crecimiento de fintech se deba no necesariamente a mejor calidad de servicios, innovación, simplemente arbitraje regulatorio. Y esa es la parte no deseable, y de nuevo, porque es importante tener un marco
regulatorio suficientemente amplio, y en ese sentido no generar crecimiento por arbitraje, sino que generar crecimiento por mejores productos. Ahora, atendiendo a este marco, teniendo las facultades, siguen habiendo una serie de desafíos para la regulación, supervisión y, de cierto, por la gestión de riesgos por parte de las instituciones financieras. Mientras nos movemos a este nuevo equilibrio, más descentralizado probablemente, eventualmente con una banca al menos distinta, quizás más pequeña, y convergemos a este nuevo equilibrio. El primero es un desafío importante de la transición, y la verdad es que periodos grandes de cambios tecnológicos siempre abren espacio de riesgo del sector financiero. El search for yield que se generó en el periodo previo a la crisis subprime en Estados Unidos es un ejemplo muy claro, donde la combinación de descentralización, tecnologías de bundling potenció y llevó a este search for yield con consecuencias complejas. Entonces creo que como supervisor, la transición en la cual enfrentamos ahora es particularmente desafiante a la hora de evitar que esto se genere con la absorción de riesgos mal gestionados. Uno lo que quiere es innovación, competencia, desarrollo de nuevo producto, no toma riesgos en ámbitos que las entidades no entienden. Entonces, ese creo que es un gran tema para la transición. Y desafíos en el estado estacionario, yo diría que son dos. El primero es que el peso del riesgo operacional sube materialmente dentro de estos nuevos modelos de negocios, abriendo espacios de riesgo sistémico a través de proveedores comunes y generando la necesidad de una comprensión clara de los riesgos por parte de las entidades que adoptan estas tecnologías y de los supervisores para poder entender y regularlas. Entonces, yo creo que en el estado estacionario, ese es un riesgo que va a ser relevante y hay que seguir gestionando. El segundo gran tema en el estado estacionario es justamente la temática de protección del cliente financiero, en lo que es data, en lo que es productos idóneos y en lo que es educación financiera. Acá los invito a leer un documento, un white paper que publicó la CMF hace poco, justamente tratando de esbozar lineamientos generales para el sistema financiero en términos transversales, aprovechando que somos integrados en base a 5 principios de protección del cliente financiero que engloban estos y algunos de los otros que mencionó Xavier. Otros temas que no voy a alcanzar a tratar, pero que dejo como reflexiones finales. La Big Tech no las alcancé a comentar, pero creo que esto es un desafío importante, sin duda. Argumenté en el punto 3 que eventualmente unas fintechs más atomizadas, más pequeños, cambian el balance, riesgo, competencia, desarrollo. Eso es así mientras sean pequeñas y no interconectadas. Efectivamente hay modelos de negocios que pudieran efectivamente ser sistémicos en otras dimensiones, pero que ameritan una conversación, un análisis hacia adelante. Y obviamente yo diría que especialmente en periodos de cambio como esto, es particularmente importante una buena coordinación institucional. La más obvia para nosotros es con la CMF, pero creo que también estas discusiones y discusiones más institucionales con actores de competencia son relevantes, porque lo que se venía haciendo no es lo que uno tiene que seguir haciendo hacia adelante. Entonces, en la medida que uno va cambiando, estos modelos es importante hacerlo de una manera coordenada. Así que con eso termino, Rosario. Espero no, genial. Genial, Kevin. Muchas gracias por tu presentación, y yo creo que para todos los que nos están viendo, los que puedan ver este video después con más calma, es una gran oportunidad de escuchar de primera fuente cómo un regulador se va aproximando a los temas de innovación, cómo va entendiendo cómo abordar estos nuevos desafíos, así que yo creo que el mensaje es súper relevante. Vamos ahora a pasar a la última presentación para dejar espacio para preguntas. Ana María necesita menos presentación porque es fundadora de la red de Procompetencia, pero es economista de la Universidad de Chile, PhD en Economía de la Universidad de Barcelona, magíster en Economía Industrial de la Universidad Carlos III de Madrid, investigador del Instituto Milenio para los Mercados Imperfectos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, amplia experiencia en temas de regulación y competencia. Ella estuvo en jefa de la unidad anticarteles de Fiscalía Económica, economista del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y en particular en este tema de fintech cumplió un rol importante como consultora externa al Ministerio de Hacienda para elaborar este proyecto de innovación financiera y para hacer una propuesta de marco regulatorio para temas de Open Banking en Chile. Así que, Ana María,
te escuchamos atentamente y después vamos a las preguntas. Gracias, Rosario, y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un lujo poder estar discutiendo sobre estos temas. Yo voy a tratar de no extenderme mucho, de tal manera que demos espacio a la discusión y a las preguntas, pero básicamente me voy a centrar en 4 tópicos. Primero, ¿por qué es relevante encontrar un equilibrio entre competencia y regulación? Nos hemos centrado harto en lo que tiene que ver con temas de estabilidad, ¿no es cierto?, financiera. Javier nos habló también de los efectos, y yo creo que es importante situarse en lo que estamos viendo hoy día y cómo estamos en Latinoamérica y por qué estamos pensando en esto. Voy a hablarles algo de evidencia comparada para ver cuál ha sido el efecto que han tenido las fintech y de barreras. ¿Y por qué barreras? Porque efectivamente, tal como se mencionó en las presentaciones anteriores, gran parte de lo que debería buscar la regulación, ¿no es cierto?, es reducir estas barreras a la entrada con un equilibrio en función del riesgo. Y esa es la experiencia de lo que estamos viendo en nuestro país. Y luego les voy a hablar un poco de qué estamos en Chile y cuáles son esas políticas de regulación que se están definiendo. Yo creo que en primer lugar es importante entender que tenemos acá, ¿no es cierto?, los economistas que nos gustan ver los equilibrios, tenemos distintas modificaciones en el mercado. Por un lado tenemos shock en la función de producción, en términos de la oferta, ¿no es cierto?, donde toda la digitalización genera cambios en la función de producción, pero no solo en la función de producción, sino también en el cambio en las preferencias de los consumidores. Yo creo que esto es bien importante tenerlo bien claro, porque el acceso al Internet y al smartphone, básicamente, genera probabilidad de acceder a mayor cantidad de servicios financieros. O sea, efectivamente, estamos en un momento donde hay cambios por ambos lados. Y esto ha llevado, sin duda, a generar incrementos de inversión en estos modelos fintech, con un crecimiento básicamente de aproximadamente un 16% a nivel global. Sin duda, y también como lo señalaron previamente, todas estas nuevas tecnologías llegan a reducir barreras de entrada en los distintos mercados financieros, lo que permite una mayor competencia. Pero es interesante ver esto, ¿no?, que la competencia podemos mirarla en aquellos sectores que están bancarizados, por un lado, pero también la competencia lo que nos implica es disminución, ¿no es cierto?, en costos, lo que va a llegar sin duda a una mayor inclusión financiera. Expandir el acceso a servicios financieros a consumidores que pueden estar, por un lado, subancarizados, que ya vamos a ver en Latinoamérica es un tópico bastante relevante, o aquellos que efectivamente han estado excluidos del sistema financiero. Por lo tanto, aquí hay un concepto, ¿no es cierto?, que se llama la promesa de irrupción digital de las fintech, que básicamente el gran tópico por qué nos interesa hablar de este mundo de competencia y regulación es porque es necesario superar ciertas barreras y obstrucciones inherentes a la entrada de estos actores, pero que son inherentes también a los riesgos que se pueden generar o diseminar en los mercados. Por lo tanto, el gran tema es que hoy día necesitamos una regulación adecuada. ¿Cuál es ella? Sabemos que si bien sin duda no va a manejar la innovación, pero una regulación puede fomentarla o prevenirla, y es en ese sentido donde es muy importante tener un enfoque regulatorio, donde implique mayor competencia, pero esta competencia implica innovación, inclusión financiera y mitigación de riesgos. A grandes rasgos, ¿por qué competencia y por qué estar hablando en Chile? Yo creo que ese es un tema importante a tener en la noción, ¿no?, que quizás hace una diferencia con los países más desarrollados. Tenemos que en general en Latinoamérica hay un gap en inclusión financiera muy importante, donde hay una baja penetración bancaria, hay subutilización de servicios financieros. Más o menos en 2019, si uno mira, la mitad de la población latinoamericana no tenía acceso a ningún tipo de servicio financiero. Ya uno dirá, bueno, tiene que ver en condición al nivel de ingreso, pero también evidentemente esto tiene que ver con la capacidad competitiva, ¿no es cierto?, con los estados de competencia que hay en los distintos mercados financieros. El uso del efectivo también ha prevalecido fuertemente respecto a los medios digitales, sabiendo los grandes costos que esto genera, ¿no es cierto?, en costos en riesgo, en costos de estabilidad, pero también sabemos que las políticas que generalmente se han circunscrito, y sobre todo en nuestro país, como por ejemplo han costado con una mayor inclusión financiera en el acceso, a expandir a cuenta la literatura, la evidencia empírica de estos experimentos que se han realizado en función del acceso, sabemos que no son efectivas en incrementar el uso. Entonces, generalmente en Latinoamérica estamos en un punto donde se ha hablado mucho de acceso al sistema financiero, pero tenemos una deuda importante en lo que tiene que ver con respecto al uso. Y efectivamente la competencia es un mecanismo para poder superar muchas de estas brechas de inclusión financiera, pero a su vez también, tanto en brechas de préstamos, en ahorro, etcétera, hay un punto relevante en materia de remesas, ¿no? A diferencia de la Comisión Europea, nosotros somos países, ¿no es cierto?, que no somos una comunidad. Por lo tanto, todo el tema del traspaso de fondos, todo lo que tiene que ver con el traspaso de los recursos, es importante, y los costos de remesadores es un tema relevante en nuestra región. Hay una meta de desarrollo sustentable, que es básicamente que sea un 3% del costo total de lo que tú transfieres, ¿no es cierto?, que generalmente en Latinoamérica está en torno a un 8% del costo de las remesas. Por lo tanto, hay un ámbito relevante ahí. Solo aquí a modo de ejemplo, para que ustedes lo vean bien gráficamente, estos son los datos del Banco Mundial, donde se evidencia el gap en acceso, ¿ya? En acceso a cuentas financieras. Se fijan estas líneas, básicamente estas líneas rojas, nos muestran cómo está Latinoamérica ponderado por el PIB con respecto a los países de la OCDE.
sea, efectivamente tenemos brechas en acceso a cuentas, tenemos brechas con respecto a las pymes en acceso a financiamiento, y un tema esencial es respecto al ahorro, que hoy día sobre todo los temas de crisis y pandemia se vuelven aún más relevantes. Entonces, básicamente cuando nos centramos en temas de competencia por más competencia, no es así, sino que tienen un efecto y un efecto más allá. Y si miramos cuáles son los típicos indicadores, ¿no es cierto?, que miden competencia en los mercados de Latinoamérica, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver, ¿no es cierto?, a mano izquierda tenemos los net interest margin, ¿no es cierto?, como una proxy de márgenes en la industria bancaria, y vemos industrias en Latinoamérica altamente concentradas, donde hay costos elevados, ¿no es cierto?, de tasas de interés elevadas, que evidentemente si lo comparamos con los países de la OCDE, claro, uno dirá es el riesgo, pero también efectivamente esto tiene, ¿no es cierto?, faltas de competencia porque hay barreras que dificultan el acceso y dificultan la mayor competencia. Y a mano derecha vemos también uno de los típicos índices, ¿no es cierto?, que es el Lerner Index, donde nos mide efectivamente la potencialidad, ¿no es cierto?, de rentas sobrenormales, y lo que vemos es que hay una tendencia al alza entre Latinoamérica y los países de la OECD, pero efectivamente en Latinoamérica hay un desafío importante. ¿Cómo estamos en Chile con respecto a esto? Y aquí déjenme contarles brevemente, ¿no es cierto?, en Chile en general tenemos un crecimiento exponencial de los modelos fintech en los últimos años, donde básicamente hay un crecimiento en los modelos de negocios centrados en pagos y remesas, y lo que tiene focalizado con la administración de finanzas personal, pero también en plataformas de financiamiento. Entonces, ustedes se fijan, estos modelos de negocios, básicamente, si uno lo hila a las brechas de inclusión financiera y a las faltas de competencia, la verdad es que están muy focalizados a solucionar problemáticas relevantes en materia de competencia en nuestro país. Xavier mencionaba un tema importante, ¿no es cierto?, que la regulación uno puede inducirla para que sea o colaborativa o competitiva, ¿no?, y que los equilibrios que se den obviamente van a depender de las condiciones que hayan en los mercados. ¿Qué tenemos hoy día en Chile? Esta es una encuesta que se hizo en conjunto con Finovista y la Comisión Nacional de Productividad. Podemos ver que un 53,4% de las fintech en Chile mantienen algún tipo de colaboración con las instituciones financieras. Todo esto que se habla, ¿no es cierto?, que las instituciones financieras están incorporando estos modelos fintech para mejorar el servicio al cliente, tener mayores innovaciones, que es un efecto de la competencia sin duda, vemos que está ocurriendo en nuestro país, donde hay alianzas comerciales, podemos ver modelos de negocio, ¿no es cierto?, que están incluyendo fuertemente, sobre todo lo que tiene que ver con tecnologías para instituciones financieras, estos modelos de negocio fintech. Pero también hay un amplio espectro, ¿no es cierto?, en que avanzar en materia de competencia. Vemos que en general las fintech, más o menos un 58% de ellas, declara tener instituciones financieras entre sus competidores. ¿Y en qué modelos de negocio? Principalmente lo que tiene que ver en préstamos, ¿ya?, con préstamos a personas y empresas, y también lo que tiene que ver con modelos de pagos y remesas. Y en general, miren aquí, a mano derecha una gráfica bien interesante, que si uno pensara en estos temas como de mayor inclusión financiera, vemos que la mayoría de ellos, en este afán de competencia, atiende a personas bancarizadas, o sea, no solamente llegar a nuevos nichos de mercado, sino que también es competir por los clientes de la banca tradicional o del sistema financiero tradicional. Podemos en fondo apreciar en esta gráfica cuál es la visión que tienen las instituciones financieras con respecto a la importancia de la regulación. Y por qué es bastante peculiar poder ver que los mismos actores del mercado piden regulación, ¿ya? Y en este caso, ¿qué es lo que podemos ver? Que en general las instituciones financieras incumbentes lo que ven como importancia de regulación es que va a aumentar la competencia en los mercados, va a aumentar la inclusión financiera y a la vez reducir la simetría de información. Pero sin duda los mayores temores son los mismos que hemos hablado acá, lo que tiene que ver con temas de ciberseguridad, privacidad de datos o recursos que tenga el supervisor para entender estos modelos de negocio. A grandes rasgos, y esto Xavier también lo mencionó, es cuáles son los desafíos o dónde está el impacto de las fintech. Podemos ver que en general las fintech están en una etapa temprana del desarrollo del ecosistema, por lo tanto, si podemos ver los impactos reales que han tenido en materia de competencia en inclusión financiera, hay estudios recientes, empíricos, que demuestran tanto en China como en Estados Unidos, que en general hay efectos en competencia. Por ejemplo, el aumento de la participación de las fintech en los mercados hipotecarios en Estados Unidos, desde un 2 a un 8% entre el año 2010 al 2016, generalmente demuestra un nivel de competencia relevante en lo que tiene que ver con acceso a crédito, y asimismo también en lo que tiene relación a medios de pago, tanto en Asia y en África, como son lugares donde en general todo lo que tiene que ver con digital wallet, producto de la tecnología, tiene un avance que va sustantivamente mayor, por lo menos que en los países latinoamericanos, es donde se ha ido concentrando los efectos. Entonces lo que uno ve en general es que han tenido efectos en los equilibrios que nos gustaría, ¿no es cierto?, impactar con una regulación. Sin duda, es uno de los mercados de la industria financiera donde tiene distintas barreras relevantes, ¿no? Aquí yo traté de hacerles una gráfica bastante decidora porque no voy a poder detenerme en cada uno de los puntos en cuestión,
pero podemos ver que la industria financiera tiene distintos tipos de barreras, unos bien tratados, ¿no es cierto?, o más o menos discutidos acá, que tiene que ver con barreras de entrada inherentes al mercado. Muchos de ellos, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con reputación de marca, en general, la fidelidad o la confianza que tienen los consumidores es algo esencial. Las economías de escala que se generan, las externalidades de red, ¿no?, propia de los medios de pago, pero no solamente desde el punto de vista de la oferta, sino que también de la demanda. La demanda en general, hay costos de búsqueda, hay costos de cambios, etc. Entonces vemos que es un mercado en términos de función de producción que tiene barreras bastante relevantes, y asimismo las asimetrías de información, que muchas veces cuando hay operadores, ¿no es cierto?, que de manera estructural tienen ventaja en la información de los consumidores, pueden ofrecer productos de manera empaquetada, etc. Pero estas son características estructurales de la industria financiera. A su vez, la regulación también hace lo propio, ¿no? En la regulación muchas veces las exigencias prudenciales para instituciones financieras con exigencias de capital, o las mismas regulaciones que inhiben o limitan el acceso a la información en determinados tipos de oferentes, son barreras regulatorias que hay que revisar. Las regulaciones en acceso a infraestructura, mucho hablábamos acá, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con temas de interoperabilidad o con temas de externalidades de red. Si uno no revisa cuáles son las barreras regulatorias que se están imponiendo en materia de infraestructura, que podemos ver que el Banco Central en Chile efectivamente está en ello, ¿no?, al solicitar en estas guías una propuesta de regulación de las cámaras de compensación de bajo valor, donde básicamente si uno no hace cargo de esas medidas regulatorias, efectivamente la competencia se va a ver limitada. Asimismo, en términos de conductas o prácticas exclusorias, podemos ver que con la experiencia comparada, cuando en general los datos de estos modelos fintech son muy relevantes para poder proveer servicios, ya sea en materia de datos, no solamente lo que tiene que ver, por ejemplo, para analizar la administración de finanzas personales de los consumidores, como es el caso, por ejemplo, de Guía Bolso y Bradesco en Brasil, donde efectivamente se generan fricciones en el acceso a información entre el sistema financiero tradicional y estos nuevos incumbentes. Lo mismo, por ejemplo, podemos ver fricciones en procesos de transferencias de cuenta a cuenta, donde en general estas fintech, ¿no es cierto?, necesitan utilizar todos los procesos de autenticación de los clientes para poder generar modelos de transferencia de cuenta. ¿Son prácticas exclusorias o no? ¿Son barreras conductuales? Asimismo, lo que tiene que ver con posesión de dominio y etiquetamiento, ¿no? Podemos ver que en general el sistema financiero otorga ventajas incumbentes producto de estar integrados verticalmente con muchos modelos de negocio. Entonces, básicamente, el análisis que quiero dejarles acá, que cuando uno mira un modelo regulatorio y quiere generar mayor competencia, es muy importante entender cada una de estas barreras. Y es que estamos en Chile, ¿ya? En Chile, básicamente, hoy día estamos intentando poner regulaciones habilitadoras. Por ejemplo, en la propuesta del proyecto de ley se revisan cada una de estas barreras y se está definiendo, de tal manera, por ejemplo, de reducir las barreras regulatorias o en función de lo que tiene que ver con la relevancia de las marcas, regular e incorporar el perímetro regulatorio de las semestres como de los fintech, muy relevantes en materia de plataformas de financiamiento e inversión. ¿Por qué? Porque, claro, tenemos externalidades de red. Y en general, si queremos generar externalidades de red, no obviamente en estas fintech, que ya las han ido generando, ¿no es cierto?, obviamente tener una reputación de marca impacta en tener aquellos usuarios que quieren, que están dispuestos a prestar fondos y aquellos que los necesitan. Por otro lado, todas las barreras regulatorias, voy a ir más o menos rápido, se los voy a dejar porque después si quieren revisarlo, pero lo que tiene que ver con acceso a infraestructura, efectivamente este es un proyecto de ley que se hace cargo de todo eso, y a su vez de la rebaja en los costos, ¿no? En general, la barrera regulatoria en general te exige mucha infraestructura física, lo cual en materia de costo hundido puede ser excesivo y limitar el ingreso de los actores. Por lo tanto, la flexibilidad tecnológica, el poder poner neutralidad tecnológica es algo muy importante. Y asimismo, reconocer nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, estos e-wallets o neobancos digitales, que no necesariamente necesitan ir por un esquema tradicional de tarjetas, sin necesidad de emitir tarjetas, por ejemplo, para lo que son remesadores, etc. Bueno, necesitamos modelos regulatorios que se hagan cargo de esto. Por otro lado, en el acceso a la infraestructura, sabemos que estas integraciones verticales, tal como les mencionaba yo, para liquidar, ¿no es cierto?, compensar transferencias electrónicas, es un modelo que en base a los riesgos ha estado muy integrado verticalmente. Por lo tanto, este proyecto de ley lo que permite es la provisión de servicios a terceros por parte de estas sociedades de apoyo al giro, en condiciones objetivas y no discriminatorias de manera generalizada. Y uno de los tópicos esenciales tiene que ver con la data, ¿no? Sabemos que esta fintech, uno de sus insumos esenciales son los datos. ¿Por qué? Porque efectivamente pueden ofrecer nuevos modelos de scoring, pueden evaluar con modelos novedosos y poder generar mayor acceso al crédito. Por lo tanto, hay una regulación abierta, una regulación de modelos de finanzas abierta que va a permitir acceso, va a permitir a los consumidores poder dar acceso a estas distintas instituciones
poder disminuir estas fricciones de tal manera de que para el consumidor se le sea más fácil poder utilizar sus propios datos para su propio beneficio. Y asimismo, la misma problemática del acceso a la infraestructura está con el acceso a cuentas bancarias, ¿ya? En general, de aquí siguiendo muy la línea de lo que tiene el PSD2 europeo, se establece en este proyecto de ley una obligación de informar la causa justificada por el cierre o denegación de cuenta a proveedores regulados por la CMF, y también se incluye a FinTech en el perímetro regulatorio de la UAP, con lo cual todas estas justificaciones de lavado de activos efectivamente se va a revisar el cumplimiento y tal cual en el fondo para disminuir esos riesgos. Aquí les dejo una gráfica para que ustedes se den cuenta en que estas barreras, efectivamente lo que se intenta es disminuir a través de modelos de finanzas abiertas, la interoperabilidad y el acceso a las SAC y las cuentas. Interoperabilidad, les dejo estas gráficas también porque es importante entender que interoperabilidad no podemos no mirarlo en un modelo de organización industrial donde hay muchísimas externalidades de red. Y si no nos preocupamos de que esta externalidad efectivamente ocurra, la verdad que cualquier modelo regulatorio que hagamos va a ser cojo o lo vamos a estar pactando eternamente. Y en ese caso, Open Banking viene a emular, ¿no es cierto?, un modelo de interoperabilidad, y lo mismo en función de lo que está haciendo hoy día el Banco Central, donde si queremos interoperabilidad en compensación de liquidación de medios de pago, hay que ponerse en el escenario de cuáles son todos los actores para poder acceder a estos sistemas. Si bien una de las preguntas como finales que yo quiero dejar, estamos hablando de un modelo Open Banking en Chile, se ha hablado mucho de los temores de los riesgos de las FinTech. Yo creo que es aquí donde en este mismo proyecto de ley se deja una solicitud de parte de la misma CMF a un informe de la Fiscalía Nacional Económica, antes de determinar quiénes parten compartiendo información y los riesgos que esta vislumbra. ¿Por qué? Porque obviamente nos ponemos en este escenario, ¿no es cierto? No queremos pasar desde un mercado que esté concentrado por instituciones financieras tradicionales a terminar un monopolio, por ejemplo, en acceso al crédito, por el mayor nivel de información que tienen las FinTech. Entonces, tal como decía Kevin, acá hay un espacio tremendo de colaboración entre lo que es la CMF y la Fiscalía Nacional Económica para poder implementar uno de los primeros escenarios, ¿no es cierto?, en que nos vamos a enfrentar al acceso a información que ya se están viendo también en otros países del mundo, como bien mencionaba Javier, en lo que tiene que ver en UK, en lo que tiene que ver con Estados Unidos. Pero este es un primer ejercicio y yo creo que es uno de los mercados más relevantes y por eso va a ser muy importante la coordinación entre autoridades. Así que eso, Rosario, muchas gracias y doy espacio para que podamos tener al menos unos 15 minutos, 20 minutos de preguntas. Perfecto, porque el tiempo vuela, pero de las tres presentaciones me quedo con que estamos con diagnósticos más o menos similares, también mirando qué es lo que viene hacia adelante. Las FinTech pueden cumplir un rol bien desafiante en cambiar la estructura de mercado. Me gustaría plantear una pregunta que viene en el chat para Kevin, y después me gustaría ver si alguno de ustedes quiere comentar algo respecto de las presentaciones de los otros, o si no, yo tengo una pregunta para Xavier un poquito de lo que se están planteando como plataformas digitales, nuevos proyectos de ley, cosas así. Kevin, hay una pregunta para ti, que la puedes marcar como quieres, pero la pregunta viene de María José Villalón, que es integrante de esta red, y dice, yo quería preguntar a Kevin con respecto a cuál es la postura de la CMF a las criptomonedas. ¿Cómo incide esa postura con la gente que la usa como medios de pago? Temazo, lo que puedas comentarnos en algunos minutos sobre tu visión sobre este tema. Perfecto, bueno, gracias por la pregunta. Yo te diría que es, por lo menos desde nuestra perspectiva, es importante separar las cripto en al menos tres categorías, digamos. La primera es básicamente el usar la tecnología de ledger distribuido como un mecanismo de custodia y transferencia. Y en ese contexto yo creo que es una tecnología que es tremendamente prometedora en términos de descentralización. Ya hay pilotos que se están desarrollando por parte de actores locales para ciertos instrumentos, y creo que tiene una ventaja muy particular de resiliencia y eventualmente de ir montando contratos inteligentes sobre esta transaccionalidad. Entonces, lo que es DLT para transacción y custodias creo que es una tecnología que es incipiente, pero tremendamente interesante. Después nos movemos a lo que son las criptomonedas de valor inestable, por ponerlas en contraste de los stablecoins, donde el enfoque que nosotros tenemos con eso es principalmente un enfoque de activo financiero. No nos metemos como CMF en su rol de pagos, pero la visión que tenemos es que es un instrumento que
necesita ser entendido por parte del inversionista y que en el marco regulatorio actual se transa y custodia en plataformas que eventualmente podrían generar riesgos adicionales para los inversionistas. Por lo tanto, nosotros desde un comienzo hemos planteado que parte de una ley fintech tiene que incorporar estas plataformas, ya sea en su rol transaccional, y por eso es la idea de tener plataformas transaccionales en general dentro del perímetro, y también en su rol de custodio, entendiendo que efectivamente la figura del custodio es distinta a un custodio centralizado, pero entendemos que los riesgos conceptuales de una mala custodia son los mismos, y tristemente hay experiencias bastante recientes y bastante masivas de pérdidas en plataformas y custodios de él. Y después nos vamos a la tercera, el tercer rol, que ya es como un esquema de pagos, que es un esquema en lo regulatorio más propio del Banco Central. Y la visión implícita de la CMF está, de hecho, contenida en el proyecto de ley. Creemos que las stablecoins pueden llegar a ser un mecanismo de pago relevante, pero requieren una adecuada regulación. Y el marco que está planteando la ley FinTech para esa regulación es asimilarlas a justamente los modelos de emisor de prepago, en el sentido de que el Banco Central tenga las facultades para, dependiendo de su modelo de negocio, porque efectivamente hay modelos que efectivamente invierten y replican en activos, u otros que comprometen a través de algoritmos valores estables, que el Banco Central tenga la facultad de regular la verdad de las cosas, porque eso empiezan a ser piezas del sistema de pago, y por lo tanto yo creo que ahí hay un tema de continuidad, resiliencia y fe pública que es importante que se regule. Así que la respuesta es desde esas tres aristas: muy positiva tecnología, ojo con el activo, que los riesgos propios de los activos con la temática de las plataformas, que nosotros lo dijimos hace 3 años, el tiempo pasa rápido, desde el CEF, digamos, en un momento donde esto estaba tomando recién mayor vuelo, y finalmente, como digo, abordarlo de una manera cuidadosa desde la perspectiva de los stablecoins en la nueva ley FinTech. Eso. Genial. Y desde la protección del cliente financiero también, ¿cierto? ¿Quiénes pueden invertir en este tipo de activos? ¿Cómo cuidar eso? Genial. Temazo cripto, así que a lo mejor va a haber que volver a conversar sobre este tema en otra dimensión. Xavier, no sé si tienes alguna reflexión sobre ese tema, si no, Bueno, hay una pregunta sí, para ti. tendría muchas, pero no va a dar tiempo, porque es un gran tema. Mi visión así, digamos, como mínimo provisional, es que la mayoría de estas supuestas monedas digitales son simplemente activos especulativos con valor intrínseco nulo, o bien un valor intrínseco problemático, es decir, que son para actividades irregulares, evadir impuestos, etc. Es decir, aquí hay un gran campo, yo creo, que reflexionar, porque después, naturalmente, si se quiere pensar en stablecoins, esto es diferente, ¿no? Como Kevin ha dicho, pero entonces hay que pensar que por qué no introducir una moneda digital del Banco Central. ¿Qué ventaja tiene? Parte de las cosas que... y esto es otro gran tema que tenemos sobre la mesa, ¿no? Entonces, todos los países están yo creo que en China lo han resuelto ya, este tema. Pero están todos los bancos centrales pensando... Digamos, pero es un tema que seguro que tendremos que discutir en el futuro. Llegó también una pregunta para ti, Xavier, de alguien que nos está escuchando, que fue nada menos que un ministro del Tribunal de Libre Competencia en Chile, y dice: para Xavier Vives, ¿cómo se determina el nivel excesivo de competencia? ¿Es por cada mercado? ¿Depende del riesgo específico de las entidades bancarias? Y después como que pregunta respecto a su propia pregunta, a ver si es pertinente. Entonces, me parece que es una invitación abierta a conversar sobre esto. Xavier. Sí, muchas gracias por la pregunta. O sea, en los modelos, claro, en los modelos teóricos
incluso algunos pues después con aplicación o con contraste empírico, pues está bien especificado. Lo que pasa es que después esto cómo se traslada al regulador y a una regla práctica, esto es mucho más difícil, digamos, porque la presunción muchas veces es que falta competencia, no es que sea excesiva. Pero voy a dar un ejemplo para ilustrarlo, porque yo creo que es lo mejor, ¿no? Después de la crisis financiera en España, en la anterior, la de las hipotecas, había un banco, que puedo decir el nombre porque era el Banco Espíritu Santo, que es el que daba que pagaba los depósitos mejor, eran los tipos de interés más elevados en el mercado. Y entonces, pues claro, lo que estaba pasando es que estaba forzando a otros bancos. Este banco tenía problemas graves, ¿no? Entonces estaba forzando a otros bancos a también pagar por los depósitos más y por tanto esto introducía fragilidad en el sistema financiero. El Banco de España pues hizo una recomendación de estas típicas de bancos centrales que lo dicen sin decir, digamos, ¿no? Para que los bancos, digamos, no pasaran de un cierto nivel de pago, ¿no? o de remuneración a los depósitos, ¿no? Y el Banco de Portugal también lo... Es decir, este me parece que es un caso claro, que estaba claro que la remuneración era excesiva, es decir, y esto promovía un exceso de competencia, digamos, por parte de los bancos que digamos, tenían su balance mucho más saneado, pero que, claro, que debían competir, ¿no? Con estos bancos que estaban a punto, ¿no? Y, como sabemos, los bancos que están en muy malas condiciones toman mucho riesgo. Entonces, naturalmente, esto no les importaba por las cuestiones de responsabilidad limitada, etc. Es decir, que, bueno, como mínimo, ¿no? Proveer un ejemplo de este caso. Naturalmente, en otros puede ser mucho más difícil, pero en este los reguladores, tanto el español como portugués, pues hicieron, o sea, vieron claro, porque claro, digamos, la discrepancia, el spread entre el tipo de interés sin riesgo y lo que pagaban era completamente fuera, era evidentemente fuera de lugar, digamos, ¿no? El tiempo va volando, yo sé que Kevin tiene que partir muy pronto a otra reunión, no sé si alguno quiere dar alguna reacción a estos temas. El otro tema que conversamos un poco hoy día fue como esta necesidad como coordinación entre autoridades, ¿cierto? Kevin planteó un par de ejemplos bien potentes o bien como productivos de coordinación, y una pregunta que también puede quedar es si, creo que tú también lo planteaste, Xavier, cuando ponías los ejemplos de estas Digital Markets Act o la creación de unidades. La pregunta abierta es si creen que las autoridades de competencia hoy día tienen las herramientas suficientes para aproximarse a un poquito estos desafíos de la economía digital, del rol de los datos, o estas mega plataformas que puedan hacer como este envelopment y en realidad el poder de mercado pueda pasar de un lado a otro. No sé si alguien quiere reaccionar, a lo mejor Anita, Kevin, alguna que tenga que partir. Sí, o sea, mi opinión al respecto, yo creo que la gracia, y un poco lo he repetido harto con el tema también de Open Banking, es que nosotros vamos siguiendo a Europa y Estados Unidos, y esto es un tema que yo creo que Xavier lo tiene bien claro, ¿no? Estos temas de la reciprocidad de la información, donde básicamente en Europa partieron, sobre todo la CMA, ¿no es cierto?, definiendo estos Open Banking para disminuir el bundling entre las cuentas corrientes y la información, ¿no es cierto?, en materia de los créditos, como un remedio. Entonces, claro, efectivamente no era recíproco y nunca se esperaron estas víctimas, ¿no? Entonces yo creo que nos da un pie para poder viendo lo que se está haciendo afuera, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Yo creo que ese es el empuje, como que uno se queda, no podemos quedarnos solo mirando, sino que hay que efectuar cambios. La Fiscalía Nacional Económica, por lo menos acá en Chile, sacó esta unidad al menos de monitoreo para los temas de colusión en algoritmos, que yo creo que es un temazo tanto en términos jurídicos como tú reconoces estas colusiones más tácitas a través de algoritmos, pero también de poder monitorear. Es un gran desafío el poder estar monitoreando colusiones a través de algoritmos. Y por otro lado, los kill and merger, que también Xavier lo mencionó, ¿no?
Este tema tenemos umbrales súper rígidos para los análisis de operación de concentración, que en sí es un desafío tremendo. Entonces yo creo que, claro, hay que estar mirando lo que están haciendo otros países, pero de alguna manera hay que generar esta coordinación y definir ya sea unidades digitales, la Fiscalía Nacional Económica, y coordinación, por ejemplo, en este caso con el Servicio para los temas de Open Banking. Yo creo que es un desafío tremendo. O sea, la verdad que yo creo que es un gran desafío, pero que hay que hacerlo porque para allá vamos. O sea, como que no podemos quedarnos paralizados. Así que le doy la palabra ahí a Javier O'Key. Si puedo añadir algo, que me parece que antes se ha mencionado también, los reguladores y las autoridades de competencia necesitan más recursos. Si no tienen más recursos para, digamos, tener el talento necesario para entender el mundo digital, están perdidos. Simplemente porque, claro, no, es imposible, digamos, que puedan seguir digamos, el paso de la innovación, ¿no? Digamos que esto ha pasado muchas veces, pero en este caso es claro. Este yo creo que es un ejemplo muy claro. Entonces hay que pensarse, como ha hecho el Reino Unido, si son necesarias estas digital units, ¿no? Digamos, estas digital markets, que sobre todo acumulan expertise, ¿no? Digamos, que tienen una acumulación de expertise y entonces que pueden intervenir y atraer talento. Yo creo que aquí sí que hay un gran tema. Otro que yo creo que es importante es que como con el mundo digital la protección del consumidor pasa, ya está en primer plano, pero quizá yo creo que pasa más a primer plano, porque el consumidor muchas veces no entiende muchas de las implicaciones de sus actos y digamos, los sesgos de comportamiento se pueden acentuar muy fácilmente, digamos, ¿no? Esto quiere decir que la protección del consumidor es muy importante y que tiene, yo siempre la veo muy ligada a la defensa de la competencia. Y por tanto aquí hay distintas versiones, ¿no? Digamos, distintas opiniones, pero yo más bien veo la protección del consumidor dentro de la autoridad de competencia, quizá como una unidad, etcétera, pero que tiene que estar muy relacionada con la autoridad de competencia. Temazo, que tiene que ver también como con estructuras organizacionales. Kevin, los últimos minutos son para ti. Probablemente esto de recursos y cómo se aproxima el regular la innovación también es válido para el regulador financiero, ¿cierto? Yo creo que absolutamente, y de verdad creo que uno puede generar la mejor regulación, la mejor legislación, la falta de recursos para poder implementarlo termina siendo algo ineficaz las dos anteriores. Entonces creo que es una prioridad absoluta, digamos, especialmente en un contexto innovador. Solo dos reflexiones. Yo creo que hay siempre un invitado a veces olvidado en estas discusiones de inclusión y creo que en Chile es tremendamente relevante, y es el mundo de seguros. Y eso claramente da para otra discusión. Los datos que tenemos, y ahí hay una invitación a distintos actores a ir mejorando nuestros propios datos de penetración e inclusión en seguros, pero los datos que tenemos sugieren que tenemos brechas de cobertura muy relevantes en segmentos de la población y ámbitos, y yo creo que es una de las cosas que no alcanzamos a discutir, que están tratados parcialmente en la Ley de Innovación Financiera, justamente el espacio de flexibilidad e innovación en el mundo seguro. Entonces yo creo que ese es un tema que puede ser para otra conversación, pero me gustaría mencionarlo porque muchas veces nos vamos a pagos, donde vemos mucha innovación, obviamente toda la parte de intermediación no bancaria y los lending, crowdfunding, pero de hecho el mismo Finovista estamos viendo que en la parte de InsurTech hay un desarrollo relevante y un ámbito importante. Y otra reflexión final que también, y a esta altura es mi bandera de lucha de décadas, digamos, una pieza regulatoria que nos falta en Chile y que de verdad me alegró mucho ver que lo mencionaba Ana María de la perspectiva de competencia, un registro de deudores de información crediticia consolidado, amplio. Por temas, ahí hay un win-win en términos prudenciales de desarrollo de mercado y de competencia, digamos, y la verdad hay algunas de estas cosas que son tremendamente desafiantes, hay que pensar muy bien cómo uno las hace. Hay otras que sabemos hacerlas y que simplemente falta, yo creo, un poquito de empujón y voluntad política de avanzar, y creo que el tema de un registro consolidado de deuda blanca y negativa es una fruta que está ahí colgando para avanzar.
y que potencialmente tendría grandes beneficios en términos de competencia, inclusión y potencial también. Así que solo terminar con eso, esa reflexión y agradecer por la posibilidad de compartir con ustedes, y desafortunadamente me tengo que desconectar. Así que gracias, Ana María. Está perfecto. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Gracias. Gracias, Xavier. Gracias, Ana María, Xavier. Kevin. Muchas gracias. Quedaron muchas preguntas en el chat, lo que hace reflexionar de que los temas que estamos tocando son sumamente importantes y que esta discusión sobre regulación y competencia que es válida para el sector financiero probablemente también sea relevante para otros mercados también. No sé si alguno quiere dar alguna palabra final. Sí, no, yo me tengo que desconectar también porque tengo otra reunión inmediata. Hace 5 Gracias, minutos. Xavier. Gracias por todo. Gracias, Ana Muchas María, gracias. y los dejamos invitados para las próximas Estamos en actividades de la contacto. red. Gracias a todos. Adiós, hasta pronto. Adiós. Adiós.